Pero su autor, que es Lessing, que era un filósofo y que después devino en dramaturgo, es como el representante, diría, de la idea de tolerancia religiosa que salió de la época de la Ilustración, y esta obra, que es Natán el Sabio, es la obra de teatro representativa de la Ilustración alemana, la que representa la brega por la tolerancia religiosa y también por la idea de hermandad de todos los hombres. Voy a tener que hacer un poquito de contexto para explicar un poquito esta obra. Lessing es uno de los filósofos representantes de la Ilustración en Alemania, ¿sí? Si bien a la historia ha pasado más como un escritor, como lo pasaron para el lado de la literatura, porque bueno, ya tenían a Kant, tenían a Mendelssohn y con esos alcanzaba, ¿no? Pero Lessing también fue un teólogo, estudió medicina y después empezó a dedicar al teatro porque, con la misma idea de Voltaire, supo encontrar cómo expresar ideas filosóficas en otros géneros. Recordemos que esta es la época también donde está la imprenta, donde empiezan a las cosas a llegar a todas las clases sociales, digamos, a expandirse el conocimiento, a expandirse la lectura también con esta cuestión de la imprenta. Pero la Ilustración, que tiene dos ejes, si bien es un movimiento tan heterogéneo que todavía está sin definir, digamos, no nos vamos a poner a definir la Ilustración porque no pudo Kant en su momento, no pudo Mendelssohn, no pudo nadie, entonces, listo, no se puede. Pero sí sabemos que hay dos ideas que la trascienden, que es la idea de libertad y la idea de la confianza ciega en la razón, ¿sí? El optimismo por la razón de que el hombre iba a poder llegar a crecer, a progresar, a encontrar el mundo. Como único camino prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente como único camino. Y la idea de libertad y lo que trajo aparejado, pero la razón con una cuota muy importante, que hay que decir, que era un elemento igualador entre los hombres. Entonces, lo que empezaron a decir los filósofos es: todos los hombres tienen razón, son poseedores de la razón, entonces por esto es un elemento igualatorio. De acá viene, pequeño paréntesis, una cosa muy interesante con la que me encuentro en el camino, que claro, cuando empiezan los filósofos a decir, bueno, cada hombre ejerce la razón, cada hombre es libre, ¿qué pasa? Y se empieza a poner, a tastabillar el poder, porque si ¿y dónde está la obediencia? Entonces empezaron, hay una teoría muy como rara, de la libertad de expresión de las ideas en el ámbito público, como todo hombre tiene derecho a ejercer su razonamiento y expresarlo públicamente en el bastión de las ideas y las discusiones, no sé qué, pero en el ámbito privado y en tanto a rol, tiene que obedecer. Digo, un soldado no puede anteponer la razón personal a una orden. Una esposa no puede anteponer la razón personal. Bueno, igual tengo que abrir paréntesis porque cuando hablamos de la igualdad de los hombres en la Ilustración, realmente decimos hombre, macho, masculino. O sea, las mujeres, algunos ilustrados empezaron a decir, sí, la mujer también, flaco, pero la mayoría algunos no. eran más iguales que otros. Acá sí, algunos eran más iguales que otros. Bueno, pero es una época que está muy signada por los conflictos religiosos, ¿sí? Sobre todo por lo que fue las llamadas sectas cristianas, bueno, el luteranismo, los anglosajones, bueno, con Enrique VIII, que hicieron su iglesia también, y estas, en principio llamadas sectas, el calvinismo, se transformaron en iglesias, ¿no? Fue la gran separación del cristianismo. Y la Ilustración fue una gran detractora de la Iglesia Católica, por ejemplo, pero de todo tipo de cosas consideradas superstición también, ¿no? Se consideraba una superstición. Y también del poder de la monarquía absoluta. En este camino que está atravesada Europa tiene la guerra de los 30 años, la guerra en Inglaterra, Escocia e Irlanda, también católicos, protestantes, matanzas a troche y moche. O sea, todo subía un católico, estaba del lado del Papa, estaba Carlos V en España, que tenía toda Alemania bajo su poder, se fue a pelear para que no creciera el luteranismo, termina accediendo a un pacto en un momento porque le gana la guerra, pero se da cuenta que es una locura seguir, termina accediendo a que, bueno, que él sigue teniendo como religión oficial en el imperio el catolicismo, pero los deja a los príncipes alemanes que elijan su religión, por lo tanto Alemania se divide en dos. En este contexto, y atravesado todo esto, un hondo antisemitismo que es histórico en Europa. O sea, esto no va a venir en el siglo XX con Hitler, son cosas que ya estaban, ¿sí?
Y por supuesto los musulmanes, ni hablar, o sea, hacía 300 años de la cruzada. Era una cosa todos contra todos, pero acá, en este momento particular, en Europa lo que se vivía eran las divisiones entre los cristianos. Lessing era hijo de un pastor y estudió teología, medicina, pero desde muy joven bregó por la tolerancia religiosa. Y es uno de los personajes que, ateniendo a este optimismo de la razón, dice que los hombres tenemos que llegar por la razón a entender una idea de Dios sin las supersticiones que él aduce que ponen las iglesias o las religiones oficiales, sino que el hombre a través de su razón tiene que él mismo construir la idea de Dios y va a llegar a él en una corriente que varios ilustradores siguieron, que se llamó deísmo después. Obviamente todos los religiosos dijeron, ateos, deístas, son todo lo mismo, o sos católico, o sos luterano, te pones en mi iglesia, o sos un hereje. Fue así. Pero ellos decían, no, bueno, la razón, no sé qué, y Dios, siempre se mantuvieron esa idea de Dios igualmente, pero un Dios al que se llega a través de la razón. De muy joven, Lessing, lo que tiene de interesante es que el personaje esta tolerancia religiosa la llevaba a cabo con su ejemplo. Por ejemplo, era íntimo amigo de Mendelssohn, que era un filósofo judío, ¿sí? Y profesante del judaísmo no ortodoxo como religión, porque bueno, los filósofos de la Ilustración la mayoría terminaron siendo ateos, ¿no? Pero sí, en cuanto a su comunidad y a su, digamos, a la pertenencia a esa comunidad, era visto de determinada manera por los demás. Lessing no tenía problema con esto. Esta amistad es uno de los ejemplos de tolerancia religiosa en su vida, y él de muy joven escribió una obra llamada Los judíos, donde el protagonista es un judío, y por primera vez en la historia de la literatura occidental se presenta a un judío, en cualquier expresión que ustedes la quieran saber, como una persona noble, como una persona honesta y como un héroe. Wow. Entonces, esto fue como así, estoy hablando de la primera vez, imagínense el grado de antisemitismo del que estamos hablando, ¿no? Esto es provocó un revuelo, me imagino, en el... Sí, un poco, pero era una obra de juventud y medio una horita en 2 actos que pasó ahí en los pasillos. Digamos que no se profundizó sobre eso, pero quedó como antecedente. Él en un momento se va y se ocupa de una biblioteca de un ducado y empieza a escribir unos fragmentos que en principio fueron anónimos, haciendo una discusión hacia la iglesia, una fuerte discusión hacia la iglesia. Estas discusiones que crecieron, había otros filósofos que les contestaban, bueno, sobre todo teólogos y representantes de instituciones eclesiásticas, y llegó a tal grado de violencia que él tuvo que verse obligado a dejar públicamente esta discusión, porque ya, bueno, te vamos a matar, listo, basta. Cortá hija. No discutamos más del tema, Dios es Dios y punto. Bueno, llegó a ese punto, entonces él decidió escribir esta obra de teatro, en 1779 estoy hablando, que estamos ahí a pasitos de la Revolución Francesa, que se llama Natán el Sabio. Y lo que tiene de lindo, y una de las cosas que a mí más me gusta de la literatura, es la intertextualidad, porque en Natán el Sabio va a aparecer una referencia a los 3 anillos, que es uno de los cuentos que está en el Decamerón, de Boccaccio. Sobre ese cuento se va a trabajar, se va a tratar, digamos, la argumentación. Natán es un judío, la obra transcurre como en la época de la Cuarta Cruzada, en el pasado, digamos, 300 años atrás de la época que estaba viviendo, 400 de la época que estaba viviendo Lessing. Natán es un judío que, tras volver de un viaje, se encuentra con su casa incendiada y que su hija fue rescatada por un templario y que el sultán les había perdonado la vida a este templario y a la hija y la tenía ahí protegida con él, digamos, un sultán musulmán. ¿La protegía de arriba abajo? No sabemos. Ojalá, porque pobre chica. Perdón. Sigo. Resulta que el sultán lo toma a Natán y le dice, bueno, a ver, ¿cuál es la religión más importante? ¿Quién es el Dios verdadero de las 3 religiones monoteístas? Musulmán, judío, católico. O cristiano, en realidad, no va a decir católico, cristiano. Entonces Natán, en su argumentación, recurre al cuento Los 3 anillos de Boccaccio, ¿sí? El cuento Los 3 anillos, ahora sí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de este cuento, después voy a seguir con la obra de teatro. El cuento Los 3 anillos está en el Decamerón, que es una obra de Boccaccio que la escribió después de haber vivido en Florencia la época de la peste. ¿Se acuerdan la otra vez que hablábamos de la peste? Bueno, Boccaccio vivió la época de la peste en Florencia
Después de eso, en el 1350 más o menos, escribió un libro basado en eso, que son 10 jóvenes que huyen de la peste y se refugian en una iglesia, y están 14 días, de los cuales 10 días tienen, uno hace la función cada día distinto como de rey y elige un tema, y para entretenerse tienen que contar historias. El de Cameron es una serie de 100 historias repartidas en esos 10 días de distinta magnitud. Algunos son cuentitos de página y media, otros son como mini novelas. Que precisamente tuvo mucho éxito en su época, es una de las, no de las primeras, pero casi ahí fuera de la formación de la literatura en italiano, y tuvo bastante resonancia en lo popular. Bueno, el cuento Los Tres Anillos es el que utiliza Nathan en la obra de Lessing para explicar cuál de las tres religiones va a ser superior y por qué, y ese pequeño fragmento, para que entiendan todos bien cómo es la historia, es lo que vamos a escuchar en el audio, y después podemos seguir desarrollando un poquito más la obra. Bueno, ahí escuchábamos. Este es un fragmento también de Los Tres Anillos, porque al igual que en la obra de teatro, lo que se da en Los Tres Anillos es lo que se llama relato enmarcado, que es un relato dentro de otro relato. Esto que escuchábamos es lo que le dice un sabio a alguien que le viene a preguntar por la verdadera religión, ¿sí? Una situación similar que la de la obra. Nathan, después de contar esta historia, dice, bueno, así como no podemos saber cuál es el anillo verdadero, tampoco podemos saber cuál es la religión verdadera. Los personajes durante la obra tienen una serie de charlas donde se dejan ver sus creencias y su actitud hacia ellas, y Nathan como se va transformando como el héroe clásico ilustrado, ¿no? No va a educar a su hija en su religión, ¿sí? En la religión judía, porque él era judío, sino que la va a llevar a elegir a través de su pensamiento, de su razonamiento, de lo que fuera, su propio encuentro con Dios, con este Dios del deísmo que hablábamos, ¿no? Con el que se llega a través de la razón y como más particular. O sea, sin el culto, sin la ortodoxia. ¿Qué pasa con...? Bueno, esta obra tuvo gran impacto, ¿no? Y está sostenida sobre una ideología de, como les decía hoy, de un optimismo ciego en la razón. Bueno, no sé si decir ciego, pero un fuerte optimismo en la razón. Dice Lessing que no podemos dejar que la religión o cualquier otra causa racial o de diferencia entre los hombres nos quite la posibilidad de hacer cosas con ellos, ni puede ser fuente de conflicto entre los hombres. Porque habla de que precisamente es la razón lo que los iguala en dignidad y los que tendría que hacer como aplacar las demás cosas. Y después tiene un argumento muy interesante que dice, cuando vos cuestionás las creencias de un hombre, este tipo de creencias, ¿no? Claro. que forman parte del mundo de lo irracional dentro de alguna forma, ¿no? Estás cuestionando a sus padres, estás cuestionando a su familia, estás cuestionando su formación. Entonces, ¿cómo vos le decís, deja de creer en tu padre, deja de creer en tu abuela, deja de creer en tu pueblo, en tu crianza, y vos no vas a dejar de creer en la tuya? Entonces, es esa cuestión de que queriendo convencer al otro, queriendo cambiarlo de su creencia, o no respetándolo por esa creencia, lo pones en conflicto con sus raíces, también te tiene que hacer dar cuenta de cuáles son tus raíces y que te pone en conflicto el otro con las tuyas. Entonces, dice, esto es un campo que no tiene que ver con la razón, no lo vamos a discutir, porque acá hay afecto, acá hay una parte que es de creencia. Entonces, él llega a la conclusión que en las religiones ortodoxas hay una parte que es creemos por fe. Para eso desarrollan después el deísmo, donde no hay fe y ¿no? Creemos por fe, y esa fe se inculca también a través de los padres. Él habla mucho de esta cuestión del padre, ¿no? ¿Cómo pasa con el de los tres anillos? Porque los tres hermanos, ¿quién iban a dudar los tres del mismo padre? Si decían, no, yo tengo la razón porque me lo dijo papá, pero a mí también me lo dijo papá. Entonces a vos te mintió y a mí me dijo la verdad. Entonces dice, las religiones están todas con el mismo fundamento. Estas diferencias son cuestiones de fe. Entonces los hombres no podemos ser creadores de conflicto a partir de esto. Esta es la hipótesis de Lessing, ¿no? Estoy hablando de una cosa que se dijo hace mucho tiempo y que todavía el mundo no la entiende. No la entiende. Así que no sé. El otro día vi, investigando sobre esto, ¿no? No es que lo vi. Estoy en mi casa haciendo zapping y veo estas cosas. Sí. En México en el 2011 se hizo una representación de una adaptación de Natán el Sabio. Y todavía sigue teniendo mucha